Escribe en Google dominancia en el automovilismo. Aparecerán muchas cosas, pero al final cuenta lo que viene primero. De inmediato en tu cabeza: Schumacher, Senna, Lewis, Max. Normalmente nuestro pensamiento va directo a los pilotos y no a las máquinas. Es natural. Sin embargo, la gran mayoría de los avasalladores ganadores son las máquinas y los autos. Y a veces se trata de eso y nada más. Existe una historia perdida fuera de nuestra amada categoría que hace que la dominancia de estos tipos parezca pequeña. ¿Dudas? Y digo más, a diferencia de estos tipos, el campeón del video de hoy no era el auto más potente de la parrilla. ¿Cómo sería eso posible? ¿No es siempre el auto más potente el que gana? Bueno, este auto no solo dominó siendo menos potente, sino que dominó por años y años, ganando todos los días posibles. Señoras y señores, les presento el auto que lideró la revolución del mundo de los autos deportivos que conoces hoy, como Supra, Lancer, Civic y Nissan R32 GT-R. Pues bien, vamos a entender al legendario BMW M3, el dominador. Parte 1. ¿Cuál fue la chapuza más loca que has hecho? Nosotros, los seres humanos, somos diferentes precisamente por las chapuzas que hemos podido inventar a lo largo de los años de nuestra existencia. Energía eléctrica, transportes como autos, barcos, aviones. La conexión entre hombre y máquina a lo largo de la historia es algo realmente surrealista. En el deporte que tanto amamos no es diferente, al contrario, es algo aún más impresionante, especialmente en el pasado, cuando la tecnología era muy escasa y los ajustes técnicos dominaban el terreno. En los años 80, por ejemplo, fue el auge de los motores turbo y de la popularización y aceptación de la tecnología japonesa. Además de los turbos de la Fórmula 1 que también encantaban, existía algo que también deslumbraba, algo aún más valioso perdido en la línea del tiempo, en una época en que la Fórmula 1 ya estaba en el centro de atención del automovilismo. Allá en el sureste de Alemania, una fábrica construía el mejor auto de carreras del mundo, perfectamente equilibrado, revolucionario y dominante. Estas son solo las principales características que recibió el BMW M3. Aquí se hace realidad la frase: tus competidores te ayudan a crecer. En aquella época no era tan fácil vender autos, especialmente con la escasez de combustible después de la crisis del petróleo que ocurrió en los años 70. Por lo tanto, los autos pesados y grandes que consumían mucho no tenían mercado en ese escenario. En ese periodo, el caos estaba instalado dentro de los fabricantes. En Alemania, el campeón de ventas era el Mercedes 190E, que para sorpresa de la propia Mercedes se convirtió en un éxito en el mundo de las carreras de turismos, lo cual fue el momento perfecto para ellos, ya que en esa época estaban haciendo un campeonato con el objetivo de promover los mejores autos alemanes. Con el objetivo de promover los autos de turismo de Alemania, se creó el DTM, trayendo consigo varias carreras emocionantes y mucho potencial de avance tecnológico. Junto con el inicio de la categoría, el legendario Nürburgring acababa de hacer una gran reforma, así que no había nada mejor que hacer su debut allí. La carrera inaugural fue a principios del 84 y se llamó Carrera de Campeones, y fue un brasileño quien ganó con el 190E de la fábrica de Stuttgart, un tal Ayrton Senna. El tricampeón superó a pilotos como Lauda y Prost para ganar esa carrera. Fue ahí cuando BMW se molestó y despertó, enfocándose en construir una máquina para ganar el principal campeonato de la región y quitarle el dulce de la boca a su principal competidor. Pero había un pequeño problema. La idea del DTM era que los fabricantes corrieran con autos reales de producción. Poniéndose dentro del grupo A de la FIA eran las reglas del juego. La mayoría de las series de carreras exigen algo como 500 autos de calle para homologación, lo que significa que los fabricantes pueden hacer autos únicos que se producen a mano en números bajos. Ya sabes, autos de carrera, pero el DTM y el Grupo A realmente querían incentivar a los fabricantes a usar sus autos reales en una carrera. Entonces aumentaron ese número a 5,000 ejemplares que deberían estar en las calles por año. Lo que esto significaba era que la mayoría de las empresas compitiendo en el DTM tenían que tomar un auto real de su línea de producción y transformarlo en un auto de carreras. Entonces,
Aún en el 84, BMW entró con el 635 CSI, un auto con un motor de 3.4 litros, cambio manual de 5 velocidades y un peso de cerca de 1500 kilos. Todo esto le daba al auto cerca de 200 caballos de fuerza. Aunque no era uno de los autos más ligeros, llegaron ganando con Volker Strisek al volante. Una curiosidad es que el alemán fue campeón sin ganar ninguna carrera, solo acumulando buenos resultados y siendo consistente. Ya al año siguiente el auto no fue suficiente para vencer al auto más ligero de Volvo, que tenía mucha base de aprendizaje del grupo B con el modelo 240 Turbo de solo 4 cilindros. BMW tuvo que contentarse con el tercer lugar. A continuación, Ford cruzó el océano Atlántico y llegó fuerte con lo mejor que tenía, el Ford Sierra XR 4T Turbo, y ganó, lo que dejó a los ingenieros alemanes molestos. El Sierra XR4 estaba equipado con un motor turbo alimentado de 4 cilindros y 2.3 litros, lo que producía impresionantes 345 caballos de fuerza, y eso era una bofetada en la cara de los rivales en las pistas, y consecuentemente era el favorito de los consumidores y entusiastas. Mercedes había invertido mucho en el 190e y estaba más cerca de alcanzar a Ford que BMW, que necesitaría esforzarse mucho para cambiar el pesado 635 CSI y tratar de superar a Mercedes y tal vez alcanzar a Ford, pero la oportunidad de Mercedes de competir con el fabricante estadounidense era mucho mayor hasta ese momento. Pero BMW tenía una buena ventaja, un CEO muy loco y competitivo que no se rendiría fácilmente, Eberhard von Quenheim. La ardiente pasión del alemán resultaría en frutos increíbles para el fabricante del escudo azul y blanco. Estaba dispuesto a cambiar la línea de pensamiento y seguir lo que el mercado esperaba: autos ligeros, pequeños y muy eficientes. Parte 2. Nacido en octubre de 1928 en Prusia Oriental, Eberhard tuvo una infancia bastante turbulenta debido a la Segunda Guerra Mundial. Su padre perdió la vida en 1935, al igual que su madre, que falleció en un campo soviético después del periodo de la guerra. A pesar de las dificultades, nunca dejó de estudiar y dedicarse para tener un futuro digno, por el que sus padres tanto se habían esforzado. En 1954, en la Universidad Técnica de Stuttgart, se graduó en Ingeniería Mecánica y en 1965 ingresó en la pequeña fábrica llamada BMW. Curiosamente, fue este hombre quien sacó al fabricante de la ruina en los años 70 durante la crisis post-Segunda Guerra. Soportó la amenaza de bancarrota en varias ocasiones y volvió a poner al fabricante en el azul, pero eso no era suficiente para él. La idea era construir el coche de turismo más rápido de todos, meter a Ford en el bolsillo y quitarle a Mercedes la idea de que revolucionarían el escenario automovilístico en el país. El punto crucial y la mayor amenaza para ellos era que tendrían que fabricar muchos del modelo que se utilizaría en las pistas. La idea asustaba a los contadores de la empresa, quienes decían que un auto muy rápido para personas comunes no se vendería, pero eso le entró a Eberhard por un oído y le salió por el otro. Él siguió trabajando para ganar el DTM a toda costa. Quería dar vuelta a la página dentro de BMW. La idea ya no era crear un auto para llevar a las personas del punto A al punto B, sino hacer que quien condujera uno de sus proyectos sintiera el placer y la pasión de la máquina. Para iniciar esta nueva fase en las tiendas, necesitaban ganar las carreras en la pista. Contaban con el Serie 3 para este nuevo proyecto. Este era el favorito de la fábrica, el líder de ventas, pero su motor apenas llegaba a los 100 caballos de fuerza y además era muy pequeño para recibir grandes neumáticos de carrera. Tomaron el auto, lo llevaron al garaje y lo desmantelaron por completo para reconstruirlo con un solo objetivo: sacar la máxima potencia posible de esa cosa. Era muy pequeño, al punto de que el capó no iba a contener un motor enorme, por lo que necesitaban pensar fuera de la caja para conseguir transformar eso en algo competitivo. Había un único problema real en la fábrica: ¿cómo vamos a transformar un coche ganador y digno de la carretera al mismo tiempo? Necesitaban matar dos pájaros de un tiro, y fue esta planificación insana la que llegó a la mesa de la división M de BMW, responsable del rendimiento deportivo de los modelos. Para suerte de BMW, había un hombre en el garaje llamado Paul Roche, muy inteligente, y que años después diseñó el motor
del McLaren F1. Entró en el fabricante alemán justo después de graduarse, en 1957, y fue responsable de diseñar los motores desde entonces. Sus proyectos cuentan con grandes números, más de 150 victorias en la Fórmula 2 europea y 2 veces las 24 horas de Le Mans en el 95 y el 99 con el McLaren F1 y su motor V12. Es uno de los mejores diseñadores de motores que ha pisado la tierra, y este hombre estaba allí para dar vida al BMW M3 antes de todas estas conquistas en la F2 y en Le Mans. Además del motor, también se modificaron la suspensión, los frenos y los sistemas de escape. El coche se volvió mucho más ligero y cada detalle se ajustó pensando en la economía de peso junto con la aerodinámica. El M3 se convirtió en un modelo vendido en concesionarios totalmente diferente de lo que existía en esos tiempos. El motor de 2.3 litros producía cerca de 195 caballos de fuerza, un 0 a 100 en 7.6 segundos y una velocidad máxima de 230 km por hora. El motor era una adaptación hecha por Paul, quien tomó su otro proyecto, el M88, y lo hizo aún más resistente para soportar el castigo a largo plazo de una carrera de alto nivel, lo que hizo que el nuevo motor fuera muy ligero y resistente. Paul tardó solo 14 días en diseñarlo y luego lo bautizó como S14. Vale la pena señalar que la caja de cambios manual de 5 velocidades tenía una configuración diferente en la transmisión. Se llamaba cambio en L, porque la primera marcha estaba hacia abajo y la segunda hacia arriba, haciendo que el piloto ganara algunos milisegundos al pasar de marcha de esta forma, lo que era totalmente extraño para un coche de calle, pero era extremadamente importante para el rendimiento en el DTM. Aunque nadie tenía alguna esperanza de lucrar con ese coche, cuando la gente lo vio, quedó encantada. Era algo diferente a cualquier otra cosa vista en las carreteras. Además de todo, económico, cómodo y versátil. El modelo, que ni siquiera tenía expectativas de venta, alcanzó las 10.000 ventas en un abrir y cerrar de ojos, y BMW apenas podía soportar la demanda. BMW creó algo que nadie sabía que el público quería tener. Y en el DTM, guionista, ¿qué pasó? Bueno, podemos decir que la única oportunidad de seguir a ese coche era si también estuvieras conduciendo uno de ellos. Parte 3. El humilde, discreto y menos potente M3 no dio espacio a los rivales. Competía con autos como Alfa Romeo, Ford y Mercedes como si los coches de estas fábricas fueran de juguete. Era algo bizarro. Los rivales temblaban al ver un M3 por el retrovisor y no importaba quién estaba detrás del volante. Todos ellos asustaban y te adelantaban. Ganaban mucho en aerodinámica, ya que el M3 fue esculpido cuidadosamente y los materiales de sus piezas también fueron todos elegidos con cuidado para hacerlo más ligero. Los parachoques de acero fueron sustituidos por otros de plástico. Los arcos más anchos envolvían perfectamente los nuevos neumáticos más gruesos. En 1987 implorarías por tener uno de esos y podrías ir a la tienda y comprar un modelo exactamente como el que estaba aterrorizando las pistas del DTM. El plan de derrotar a Mercedes estaba concretado por todos lados. El deportivo naturalmente aspirado de la fábrica de Múnich era muy fácil y confiable de conducir. Estaba lejos de ser el más potente, pero era consistente. Podía ser conducido con más intensidad durante mucho más tiempo que los demás. Era un equilibrio asombrosamente raro, aún más en aquella época donde los abandonos por averías y problemas mecánicos eran muy altos en cualquier carrera impulsada por motor y 4 ruedas. A bordo del M3 podías acelerar más y frenar más tarde. El coche estaba en otro nivel, un nivel que los rivales ni siquiera sabían por dónde empezar para acercarse. En el año de debut del M3 en las pistas, no solo venció a los equipos compatriotas, sino que le dio una lección a todos los fabricantes del mundo. Se llevaron no solo el campeonato alemán, sino también el australiano, europeo y mundial. Lo que antes era solo para vencer a Mercedes fue mucho más lejos de lo que incluso los más optimistas habían planeado. El piloto que más brilló con el coche fue Eric Van de Poel, quien alcanzó el récord de más victorias seguidas. A lo largo de 3 años, el BMW M3 con cerca de 200 caballos de fuerza ganó casi todas las carreras del Grupo A alrededor del mundo en ese periodo, convirtiéndose en el coche de turismo más exitoso de la historia con mucha ventaja. Era humillante para Alfa Romeo y Ford, que tenían cerca de 60 caballos más y no podían sacar al coche alemán del podio, no importaba quién estuviera al volante. Este dominio tan largo es algo que nunca se había visto y probablemente nunca más existirá. Algunos años después,
Nissan llegó a amenazar el dominio a largo plazo del M3 con el Godzilla R32 GTR en el campeonato japonés de turismos, pero nunca ese modelo tendría tanto rendimiento a largo plazo como el coche de BMW, y realmente no lo tuvo, a pesar de ser también uno de los mejores deportivos de todos los tiempos. El reinado del M3 en los años 80 fue diferente a todo lo que existió y todo lo que vendrá. Además de su reinado en el DTM, hay otra razón para tanta idolatría. Causó mucho impacto en el escenario automotriz tras su llegada. El M3, un coche creado para dominar las ventas en su propio territorio y levantar trofeos, fue solo una parte de su historia. Era verdaderamente la máquina definitiva de conducción y cambió el mundo de los entusiastas para siempre. Abrió camino para el sueño de todo piloto de calle, el Civic Type R, el Lancer Evolution, WRX STI, todos podían tener confianza en que encontrarían su público, así como lo hizo el BMW M3. Los fabricantes ahora sabían que el público quería ver un coche de carreras en la pista y conducir uno desde el concesionario directamente a su garaje. Cada auto M de BMW es un monumento, cada generación del M3 es única, rápida y fantástica, todas nacidas de esa idea inicial de hacer un auto de carreras para la carretera. El BMW M3 transformó a una marca de autos alemana mediana en un fabricante de autos de lujo y en la que piensas cuando necesitas los mejores autos del mundo, que no escatiman en potencia y confort. La historia de BMW en el DTM no se limitó a finales de los años 80. Después de ausentarse de la categoría durante varios años, volvieron para revolverlo todo. En 2012, BMW volvió a ganar con un modelo M3 en el DTM tras haberse ausentado por varias temporadas debido a un conflicto con los organizadores. Bruno Spengler conducía el auto con motor V8 de 4 litros y 480 caballos y fue el campeón en esa ocasión, pero no fueron tan dominantes con el nuevo M3 y mucho menos tuvieron la misma consistencia. Imagina 3 años ganando todos los días, pudo haber sido tedioso en ese entonces y lo fue para los rivales. Ahora cuando pienses en dominio, tal vez no sea el RB19 o el F2004 lo que venga a tu mente. Recuerda siempre al BMW M3, ese sí cambió la historia de los autos de calle. Lo más extraño de todo es saber que BMW solo desarrolló este auto gracias a una disputa con Mercedes en los años 80. Se motivaron después de una rivalidad y su mayor competidor ayudó a aumentar su propio nivel. La lucha entre estos dos fabricantes duró años en el campeonato regional. Y además de todo, esta rivalidad se encendió, creció y envolvió a otros fabricantes. Si quieres entender todo el historial de esta pelea y saber quién salió ganando con más detalles, hay un video ya pasando en tu pantalla sobre la batalla BMW versus Mercedes en el campeonato regional más loco que el mundo haya visto. Nos vemos ya.